Pero a mí, como argentina, yo pienso en mi país y pienso, mira, en el ama de casa cuando van al súper y vuelve a su casa y dice, mira, llevé 2.000 pesos y no compré nada. El costo de vida es un horror. ¿Cómo hemos llegado a esto? Bueno, a ver, esto es parte de la decadencia argentina. ¿Pero va a bajar esto alguna vez? Esto se puede modificar. Lo bueno es que se puede modificar. Mire, yo le cuento. Yo soy A mí no especialista. me falta nada. Pero pienso en la gente que realmente los sueldos no alcanzan. Mire, por eso, ver, contame. Para mí esto no es un problema porque esto está resuelto en la teoría económica. Es decir, de hecho yo soy especialista en crecimiento económico con y sin dinero. Es decir, sé cómo se hace para crecer, sé cómo se termina con la pobreza y sé cómo exterminar la inflación. O sea, eso, digamos, que es básicamente lo que necesita Argentina. Argentina entró al siglo XX siendo el país más rico del mundo. Hoy Argentina... ¿Escucharon, no? Hoy Argentina, sí, era el faro del mundo. Sí, es decir, disputaban mano a mano con Estados Unidos. Hoy Argentina está de la mitad de la tabla para abajo. Argentina tiene 40% de pobres en la medición del primer semestre. Hoy ese número está más cerca de 50. Y este es un dato gravísimo. Fíjese esto. Argentina produce alimentos para 400 millones de seres humanos. La presión fiscal en el campo es del 70%. Quiere decir que el Estado se queda con el alimento de 280 millones de seres humanos. ¿Me puede explicar cómo puede ser que en Argentina haya 5 millones de argentinos que no le alcanza para comer? Es decir, entonces el problema acá son los políticos. Es decir, acá hay un modelo sí que se aplica desde hace 100 años y lo único que hace es empobrecer a la gente de bien. Entonces, con la idea esta nefasta, digamos, son dos ideas, ¿no?, lo que nos hunde. Una es una que dice que donde hay una necesidad nace un derecho. Pero ¿cuál es el problema? Las necesidades son infinitas y usted el derecho a alguien lo tiene que pagar y los recursos son finitos. Usted ahí tiene un conflicto. ¿Qué hace entonces el político con la idea de la justicia social? Esa idea aberrante. Genera déficit fiscal. ¿Con qué lo financian primero? Con deuda. Cuando hay que pagar, ¿qué pasa? No pagamos. Entonces, Argentina es el máximo defolteador serial de la historia moderna. En el fondo... Espere que ahí, ahora le contesto también. Llega, pero deme tiempo. Después, fíjese, el otro mecanismo que es financiarlo con emisión monetaria. Recién vimos lo que es el desastre, ¿no? Haberle sacado 13-0 a la moneda, le podríamos sacar 3 más ya, ¿no? Fíjese, y la otra es, nos suben los impuestos. Tenemos la presión fiscal en blanco más alta del mundo. Es imposible vivir. Tenemos 170 impuestos. Entonces... eso hace que el país sea invivible. 170 impuestos. Exacto. Qué barbaridad. Entonces, ¿qué pasa? Cuando usted quiere invertir un peso en la Argentina, es imposible ganar plata. Si usted no puede ganar plata, ¿cuál es el problema? Que no invierte. Si no invierte, no genera puesto de trabajo. Seguro. Entonces, y tampoco puede pagar buenos sueldos. Fíjese a la aberración que llegamos. Argentina, 1/3 de los trabajadores formales están debajo de la línea de la pobreza. Y eso es todo culpa de los políticos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay que hacer las reformas, la evidencia empírica existe, la teoría económica existe, es decir, está todo inventado, no hay que inventar nada nuevo. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que la solución está en manos del problema. ¿Por qué? Porque implicaría que los políticos resignen sus privilegios de casta y no quieren hacerlo. Es decir, y cuando digo la casta es no solo los políticos ladrones, sino también los empresarios prebendarios, los sindicalistas que entregan a sus trabajadores, los medios, sí, que son cómplices de toda esta estafa, y también los profesionales. Y mire, cuando aparecen los micrófonos ensobrados, esos periodistas que agarran y verten sus opiniones en función de favorecer o no a tal cual político, eso no es periodismo, eso es propaganda. Es decir, es una falta de respeto al periodismo en serio, que cuando aparecen esos periodistas ensobrados que lo único que se dedican es hablar bien del que le llena el sobre y hablan mal del que le dicen. Y después están los profesionales cómplices. Es decir, por ejemplo, lo que yo llamo los econochantas. Es decir, esos economistas que van y defienden al Estado. O sea, defender al Estado... A ver, para que tengamos una idea... Pero discúlpame, vos si llegás a ser presidente, ¿vas a solucionar todo esto? ¿Vas a poder solucionarlo? Yo voy a tratar de hacer... Perdón que te interrumpí, pero me interesa tu opinión. Y a vos ¿Por qué sería la dama consorte? La dama consorte. La primera dama. Claro, sí. La primera dama. Entonces, ¿se puede arreglar? Sí, pero lo que no hay que mentirle a la gente, es decir, esto requiere muchísimos años. Nosotros, de hecho, hemos presentado un programa económico
y todo un programa de gobierno para 35 años. Eso, digamos, se estudia en economía, se llama convergencia, pero fíjese, en los primeros 15 años de aplicar todas las reformas pro mercado que estamos proponiendo nosotros, en 15 años podríamos parecernos a países como, por ejemplo, Italia, Francia, o como, por ejemplo, podría ser un poquito mejor que España. En 20 años nos podríamos parecer a Alemania. En 35 años nos podríamos parecer a Estados Unidos. Y en 40 años nos podríamos parecer, por ejemplo, a Irlanda. Entonces, ¿se puede hacer? Sí, pero hay que hacer reformas pro mercado. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Cuando usted hace reformas pro mercado, los que pierden son los políticos. Es más, digamos, lo primero que hay que entender es que cuando uno hace crecer el Estado, lo que está haciendo es no solo cercenar las libertades, sino lo que hace es hacer que el sistema funcione peor. Pero fíjese esto, Argentina desde el Rodrigazo hasta acá triplicó el tamaño del Estado y mire la cantidad de pobres, casi lo multiplicó por 10. Es decir, acá el problema es el Estado. Es decir, que dejen de robar. Pues, ahí está. Mire, fíjese, caso Insaurralde. ¿Qué dice el caso Insaurralde? Dice, Milei tiene razón. Sí. Es decir, cuando yo digo que hay que recortar con una motosierra el Estado, me dice, ay, no, no se puede. Sí. ¿Cómo que no se puede? Ahí está, digamos, el Estado. Porque todo lo que hace el Estado lo hace mal. Los viajes a Colombia, ¿no? A Colombia, ¿qué ha hecho? 27 viajes a Colombia. 200 en un año. Pero, ¿qué lleva plata? ¿Qué hace? ¿Lleva dinero? No sé qué es lo que hacen, ¿Qué pero... puede hacer? Mire, lo mejor que usted puede hacer para terminar con la corrupción Sí. es achicar el Estado. La corrupción es inherente a la existencia del Estado. Mire, yo le voy a Eso explicar decía por qué. Alzogaray, Bueno, está bien, digamos, era liberal Alzogaray. Era un liberal clásico. Sí, Yo era soy liberal, liberal era liberal, minarquista. sí, sí. O sea, soy bastante más liberal todavía. Pero ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que, por ejemplo, si usted tiene corrupción en una empresa, por ejemplo, suponga que tiene un comprador desleal y paga más por los insumos. Quiere decir que a usted le puede aparecer otra empresa que pueda vender su mismo producto a un precio más bajo, o al mismo precio, uno de mejor calidad, o alguna combinación que a usted lo lleva a la quiebra. Es decir, en la economía de mercado, los corruptos quiebran. Es decir, porque es una suerte de ineficiencia. Ahora, cuando la corrupción tiene lugar en el Estado, le pasa la cuenta al sector privado. Entonces, usted quiere, digamos, terminar con la corrupción, Sí. hay que ir contra el Estado. Estas cosas, a ver, ningún empresario, por ladrón corrupto que sea, no puede comprar los favores que el político corrupto no tiene para vender. Es decir, porque esos favores surgen del monopolio de la violencia que tiene el Estado. Es decir, el Estado es una asociación criminal, ¿sí? Es una suerte de mafia organizada, ¿sí? Que vive de una fuente coactiva de ingresos. Claro, Un el monstruo. Leviatán. Sí, sí, sí. Entonces, ¿y qué vive? De una fuente coactiva de ingresos que se llama impuestos. De hecho, los impuestos, ¿por qué se cree que se llaman impuestos? Nadie los paga voluntariamente, son a punta de pistola. Y si usted se Ahora el fija, caso de los alquileres, por ejemplo, la gente está desesperada. bueno, fíjese, ¿Ustedes qué posición tomaron? yo, digamos, en todos los casos voté por la eliminación de la ley de alquileres. Ah, sí. El problema es que la ley de alquileres la puso Juntos por el Cambio. Ajá. Es decir, la ley de alquileres, que es un avance sobre la propiedad privada, Sí. ¿sí? Es una ley que la mandó un señor llamado Lipovetsky y le arruinó la vida Lipovetsky, a sí. todos los argentinos que tienen que alquilar. Sí, sí, me Y acuerdo. a él nadie puede alquilar. El kirchnerismo, frente a eso, ¿qué quiso hacer? Un parche nefasto, como todo lo que hace el kirchnerismo, todo mal. Ahora, del otro lado, Juntos por el Cambio, en lugar de ir por la derogación, Sí. ¿sí? No, tiene su propio proyecto que es regular bien. No existe regular bien. No hay ninguna acción que pueda hacer el Estado que... Es decir, nunca puede ser algo que le esté cercenando la libertad, puede ser bueno. Todo lo que haga el Estado lo hace mal.